Muy buenas mis queridos amigos, ¿cómo va por ahí? Espero que muy bien. Con esta entrada, con este vídeo, pretendo aclarar o dar una serie de consejos a la hora de afrontar la compra de un coche usado, ¿no? Que siempre genera estrés e incertidumbre y bueno, pues es una papeleta en el sentido de estar siempre pensando si estaremos acertando o no con la decisión que tenemos que tomar. Así que, evidentemente, cuanta más información tienes, cuanto más conocimiento, más difícil es cometer un error, ¿no? Aunque el 100% de la seguridad ya os digo que no la tiene nadie, ni siquiera el mayor experto en el mundo del automóvil, de que no te puedan colar algo. Desgraciadamente, si todos fuéramos honestos, no tendríamos que estar haciendo este tipo de vídeos o estar pensando este tipo de cosas. Pero bueno, este mundo es así, y tanto si compras a un particular como a un compraventa, aunque se ha profesionalizado mucho el sector, pues nunca sabes lo que te vas a encontrar. Así que, como digo, pretendo dar una serie de pautas para que les pueden servir a cualquiera sin entrar en modo experto, por decirlo de algún modo, o en un modo especialmente exhaustivo, pero espero que este vídeo sea bastante completo y que te sirva. Lo voy a dividir en tres partes. Básicamente, la primera parte sería antes de ir a ver el coche que te interesa, que habrás buscado normalmente por internet o cada vez menos habrás visto por la calle anunciado. La segunda parte durante la visita, en la que vamos a probar y ver el coche realmente, físicamente. Y la tercera parte a posteriori, después de haber realizado los dos primeros pasos. Bien, como digo, seas un experto o no, es prácticamente imposible que si hay algún problema oculto lo puedas detectar, pero sí que hay una serie de prácticas que nos pueden ayudar al menos a tener una visión general de cómo está el coche. Y yo recomiendo encarecidamente que si no eres un experto y estás interesado en un coche, si puedes llevarlo a un profesional para salir de dudas en algún tipo de cosas, bueno, pues siempre es una buena idea. Esa sería una primera recomendación o consejo, aunque no siempre se puede, ya sea por una cuestión económica, por cuestión de cercanía o porque no tienes esa persona profesional de confianza, ¿no? Lo más importante, y quizá esto suena de perogrullo, puede sonar un poco exagerado, pero yo creo que es un error que cometemos muchas veces de emocionarnos con el coche que queremos comprar y acabar comprando una cosa más con el corazón que con la cabeza y alejándonos de lo que realmente era nuestra idea inicial. Y con eso digo también ya no solo comprar lo que no necesitamos, es decir, como os he recomendado varias veces en este canal, tener muy claro cuál es nuestro presupuesto, cuál es el tipo de coche que queremos comprar y que ese presupuesto tenga una partida que no usemos para posibles fallos, posibles averías o posibles trabajos de mantenimiento que haya que hacerle al coche para dejarlo a nuestro gusto. Ese presupuesto extra, más allá del coste del coche, idealmente tendría que ser más grande cuanto más viejo es el coche, puesto que más probable es que haya que hacerle cosas. Al margen de esta recomendación, la recomendación más importante que yo le doy a todo el mundo es que use el sentido común. Esto es, por favor, huid de los chollos, huir de esos megachollos y de esos coches que tienen unos precios disparatados o muy raros. Estamos aquí siempre hablando de que no le vamos a comprar el coche a alguien conocido, de confianza, vamos a un desconocido, por decirlo de algún modo, a puerta fría. Así que usemos el sentido común y pasemos de los chollos, porque muchas veces estos anuncios que encontramos en internet directamente son anuncios falsos, que no nos llevan a ningún camino, solo un camino sin salida, o directamente nos están intentando colar algo. Bueno, pues una vez que hemos visto un coche en internet y queremos verlo, mis recomendaciones son, en primer lugar, que en la conversación que tengamos con el dueño, pues le hagamos todas las preguntas típicas sobre el uso que se le ha dado al coche, cuántos dueños, qué mantenimiento se le ha hecho, esto es fundamental, correa de distribución, sí o no, estado de los neumáticos, estado del embrague. También, como nos responda la persona y nos dé información, vamos a saber un poco más cómo es esa persona, ¿no? Y qué grado, pues, de confianza nos da o no y cuánta información nos da. Por si no nos la da, pues tener en cuenta esas preguntas que no nos ha respondido para verlo de manera exhaustiva cuando vayamos a ver el coche. Esa sería una primera recomendación. Al margen de las preguntas típicas de dueños, mantenimiento, etcétera, edad, uso, si tiene directamente preguntarles si tiene cosas que arreglar o cosas que no están bien, sin ningún tipo de tapujo. Su forma de responder, no nos cortemos, también nos va a dar pistas sobre si es una persona más o menos honesta y cuánto quiere colaborar en la venta. Y también es importante, en un caso de un coche de ocasión, pues en la ITV, ¿no? ¿Cuál es el periodo en el que le toca pasar la ITV para ponderar, valorar también el precio del coche? Y con toda esa información, pues ya podremos ver si el precio que nos están dando, que algo de información habremos visto en el anuncio, está más o menos en sintonía con lo que esperamos de ese vehículo. Yo además, antes de ir a probar el coche, suelo intentar hacer dos cosas siempre. La primera, dejar muy claro que quieres probar el coche en movimiento. ¿Cuántas veces me he encontrado que vas a mirar un coche, tú solo o con alguien, ya sea compraventa o particular, y se ponen nerviosos o remisos? Yo jamás compraría un coche si no me dejan probarlo y conducirlo, y lo dejaría muy claro para empezar, para que no perdamos tiempo tanto una parte como la otra. Y en segundo lugar, también es importante intentar que vayamos a ver el coche a donde lo tiene esa persona. Y esto es básicamente porque lo que queremos es arrancarlo en frío. Queremos hacer una prueba arrancándolo en frío, porque es en frío a donde vamos a poder detectar una serie de problemas en el motor, que os voy a explicar más adelante, y básicamente también porque el arranque en frío es mucho más peliagudo y nos transmite más problemas que si ya quedamos en un sitio y el coche viene caliente y rodando, ¿no? A la temperatura de servicio. Así que, a poder ser,
quedar a donde el coche está, ir nosotros a donde está el coche, arrancarlo en frío, que no lo haya arrancado antes el dueño, y en segundo lugar, dejar muy claro que lo queremos probar, lo queremos conducir, además, pues sacarlo si es posible a una carretera de circunvalación simplemente para alcanzar cierta velocidad y poder hacer ciertas pruebas que dando una vuelta a la manzana no podríamos hacer, ¿verdad? Y en tercer lugar, antes de ir a hacer la visita, lógicamente también es muy importante que a poder ser le pidamos todas las facturas que tenga de reparaciones del coche para demostrarnos que el mantenimiento que le ha hecho al coche es correcto y que es cierto lo que nos está contando. Cuantas más facturas tenga guardadas el dueño, mejor señal de que esa persona ha sido una persona cuidadosa y meticulosa con el mantenimiento. Así que es una buena señal. Vamos a pedirle que luego no lleguemos allí y nos diga, anda, se me ha olvidado, esto lo tenía pero no lo tengo aquí. Bueno, pues que nos lo traiga, igual que los papeles del coche, que vamos a revisar lógicamente antes de ir a verlo. Y por último, esto ya depende un poco si el coche te interesa o no, esto se puede hacer en la primera fase de las 3 o en la última. Recomiendo encarecidamente, y esto es importantísimo, que se busque el informe de la DGT en internet de ese vehículo, para cotejar que lo que nos ha contado el dueño es exactamente lo que nosotros estamos viendo reflejado en el papel, en lo legal. Esto se puede hacer, como digo, también a posteriori. Lo normal es hacerlo a posteriori si el coche realmente te ha interesado y lo quieres comprar, ¿no? Para ver embargos, posibles problemas que haya tenido muchos más dueños o incluso que el kilometraje no cuadre con lo que nos ha contado. En definitiva, ese informe de la DGT a mí me parece fundamental gastar el dinero en pagarlo porque nos da muchas pistas para que nos la cuelen y también para saber si nos están engañando. Yo compraría el informe de la DGT antes, si es el típico coche que tiene mucha demanda o que estamos decididísimos a comprarlo si nos gusta cuando vamos a verlo y tenemos que desplazarnos, tenemos que hacer un viaje o queremos formalizar la compra porque estamos ya muy convencidos, pues si es así, a lo mejor merece la pena pedir el informe de la DGT antes de ir a ver el coche. Si no es así, pues lo normal es que vayas viendo varios coches y cuando tengas alguno que realmente te interesa lo pidas a posteriori después de hacer la visita. Así que con estos preámbulos y estas premisas, lo normal además, lo que yo os recomiendo es que las preguntas os las apuntéis antes de llamar por teléfono y las escribáis, y si hay cosas que os han quedado en el tintero también que las escribáis para llevarlo apuntadito y que no se te olvide nada al ir a mirar el coche. Así que ahora, si os parece, nos vamos a mirar el coche, vamos a utilizar el Ford Puma que tengo pendiente de reparar y de preparar, como sabéis, como muleto para contaros algunas cosas sobre la marcha y otras también que os iré contando desde aquí, desde mi oficina. Venga, vámonos a la calle. Solemos preocuparnos muchísimo del exterior del coche a la hora de comprar un automóvil usado. Es una de las cuestiones recurrentes. Y hombre, el estado de la carrocería es importante, los bollos, las rayadas, pero al final yo creo que es más importante el estado mecánico del vehículo, siempre que estos golpes no afecten lógicamente a elementos de seguridad como parachoques, etc. La cuestión es que evidentemente es importante buscar óxidos o defectos importantes en la carrocería, rayadas profundas que haya que reparar y que cuestan dinero. Así que es importante, pues eso, mirar pasos de rueda y los lugares donde circula el agua, sobre todo los parabrisas y los huecos que hay alrededor de los parabrisas, abriendo el capó, tendrían que ser revisados. De la misma manera, es muy importante y lo fundamental es saber si el coche ha tenido accidentes o no, accidentes importantes y si se han reparado bien. Para ello, abrir y cerrar las puertas y ver cómo cierran el sonido y si cuadran bien, pues es fundamental. Y de la misma manera también ver que funciona el cierre centralizado en todas las puertas. Es una cosa que podemos hacer visualmente. También en el exterior, pues podemos revisar todos los puntos de unión, lo que técnicamente en la jerga de la industria se llama las franquicias, básicamente el espacio que hay entre los distintos componentes, el mecano del coche, capó, puertas, etcétera, pues ver que el espacio entre las juntas es homogéneo, es constante. Aquí en el Puma podéis ver cómo en el capó ha habido un pequeño golpe y en la parte izquierda tengo una holgura, pues eso, que es fruto de haber tenido un golpe en la parte delantera. Hay alguna pista más que lo enseña y está claro que, bueno, pues aquí ha habido un golpecito, en este caso sin mucha importancia, pero detecta eso, el hecho de que no haya una tolerancia correcta detecta que ha habido un golpe ahí. Aparte de buscar óxidos y posibles golpes, las geometrías de las ruedas se pueden comprobar que no haya habido también golpes, pues simplemente mirando, tomando un poco de distancia, para ver si la caída de las ruedas, la geometría es simétrica, es importante. De la misma manera, detectar problemas en la suspensión es relativamente sencillo. Os recomiendo que llevéis un guante de gasolinera o similar y tirar de arriba a abajo y de derecha a izquierda con las dos manos. Yo aquí lo estoy haciendo con una única mano, pero lo ideal es hacerlo con dos. Si tiene algo de holgura, tiene mal las rótulas de la dirección posiblemente. Así que ya sabes, tira de ellas con fuerza y nota a ver si hay algún tipo de holgura. Bueno, si alguien sabe un poquito, pues también se puede tirar simplemente para mirar que los guardapolvos y demás elementos de la suspensión estén bien o hay que gastarlos.
Metiendo el dedito simplemente y viendo el espacio que hay entre el disco y su soporte, pues vamos a poder ver si tienen desgaste o no, básicamente si pueden dar kilómetros o hay que cambiarlos. Y por supuesto, desde fuera, pues pedir como en la ITV, básicamente, seguir todos los pasos, pedirle a alguien que venga contigo o al dueño del coche que encienda luces e intermitentes y revisemos que está todo bien. Una vez que hayamos comprobado todo esto, podemos pasar al interior y se trata de abrir y tocar todo y ver que todo funciona. A mí me parece que una gran pista y que es muy importante mirar cómo están los asientos, el volante, los pedales, son, digamos, indicios, pistas que nos dan cuál ha sido el uso del coche, si ha estado mucho tiempo al sol o no, y si realmente puede cuadrar con los kilómetros que nos dice el coche que tiene. En todo caso, trastear y tocar dentro para ver que todo funciona y no quedarse con ninguna duda. Por supuesto, incluyendo el aire acondicionado y la calefacción. También podemos comprobar que los tornillos del cuadro de la instrumentación pues no se han tocado. Una cabeza de tornillos sin marcas indica que ahí nadie ha tocado, porque hoy en día es posible manipularlos con el ordenador, pero a veces hay quien lo abre y te cambia directamente el cuadro completo o le quita una bombilla en algunos modelos. La verdad es que holguras en las palancas y los mandos también nos pueden indicar si ha habido un uso muy intensivo o no del coche. Pero, por ejemplo, en el cambio de marchas, que suele ser habitual que haya holguras en vehículos antiguos, no te tiene que preocupar, porque esto pues son casquillos que valen 4 perras. Como os he dicho, lo ideal en cuanto al motor es arrancarlo preferiblemente en frío, para ver que no suelta ningún tipo de humos, para ver que la batería está bien y para ver que pues eso, el ralentí es estable, que no hay ningún tipo de movimiento en el ralentí que puede indicar fallos de encendido, en las bujías, en la inyección, etcétera. Ya con el coche tomando temperatura o caliente, pues podemos abrir el tapón del agua y ver que todo circula con normalidad en el retorno. Se puede quedar abierto, no pasa nada porque se queda abierto un poquito, e igualmente con el tapón del aceite podemos abrir y ver si sopla mucho. Puede salir aire, pero vamos, es normal, pero si sopla mucho aire puede haber problemas de estanqueidad ahí, es importante. De la misma manera que ver el estado del aceite, bueno, pues no lo vamos a saber nunca al 100%, pero si vemos tanto en el aceite como en el agua depósitos así de óxido como tierra, es un indicador de que algo va mal ahí, que hay que revisarlo. Cuando salimos a rodar con el coche es interesante pues que tengamos, como he dicho, posibilidad de rodar con cierta velocidad y ver cómo el coche se va calentando, que no haya sobrecalentamientos, lógicamente, y también comprobar pues los elementos de la suspensión, básicamente si hay vibraciones en el volante o algún tipo de descuadre, lo cual no es bueno, lógicamente, cómo suenan las suspensiones cuando pasamos por los badenes o por las irregularidades. Eso nos podría indicar silent-blocks, rótulas en mal estado, si el coche al arrancar y frenar cabecea de manera excesiva respecto a lo que tenemos pensado, o incluso también que se inclina o balancea más de lo normal para las características del coche. Bueno, dependerá si más o menos sabes cómo va ese coche. Y luego pues escuchar ruidos, básicamente. Y hay dos cuestiones fundamentales al margen de lo que son las suspensiones y el motor, que tenemos que estar pendientes de su funcionamiento y ver también si las expectativas que tenemos sobre el vehículo son realmente las que nos está ofreciendo, como es el embrague y los frenos. Yo, respecto a los frenos, lógicamente, después de haber hecho una revisión, como habéis visto, pues recomiendo que lógicamente probemos a frenar con cierta fuerza y en un momento dado, avisando al acompañante, avisarle de que vamos a frenar a fondo y que el ABS nos está funcionando. Hay personas que desgraciadamente son capaces de quitar fusibles o de de quitar las lámparas en el salpicadero que nos indican averías de motor o avería de ABS o avería de control de estabilidad. Así que, qué mejor prueba, desde luego no vamos a estar pasando una rotonda de lado para comprobar si funciona el ESP, pero la prueba del ABS es bien sencilla, lógicamente teniendo muchísima precaución, mirando por el espejo retrovisor que no viene nadie por detrás. Cuando nos acercamos a una rotonda, simplemente pisamos el freno fuerte durante un segundo o menos y vamos a notar la vibración en el pie y nos vamos a quedar más tranquilos porque la reparación del ABS es una de las más caras que hay. Y al margen de eso, también es interesante pues, que probemos lógicamente el embrague, al margen de la correa de la distribución, es otro de los grandes ítems que nos puede costar mucho dinero. Hay varios trucos o técnicas para probar si el embrague, antaño se hablaba de poner el freno de mano en parado, meter primera e ir soltando para ver si el embrague patinaba o no. Se supone que si el embrague está muy mal, tú después de haber soltado el embrague con el freno de mano puesto, el coche debería de seguir encendido. Lo normal, si el embrague está bien, es que el coche se cale. Pero hay maneras un poco más elegantes y menos pedestres, por decir de algún modo, de hacerlo. Hoy en día que los coches además han evolucionado mucho, que es básicamente en carretera. Estirar el motor hasta casi el corte, aunque le va a molestar un poco al dueño, y hacer un cambio de marcha rápido y volver a acelerar fuerte, puede provocar un patinaje en el embrague si no está en buen estado. O del mismo modo, en tercera o en cuarta, pisar a fondo el acelerador, ya con el motor a la temperatura de servicio, eso es importante, o pisar fuerte el acelerador y ver cómo el coche responde, nos va a dar muchas pistas de si el motor está en buen estado y además puede provocar un patinaje en el embrague si el embrague estuviera en las últimas.
Bien, una vez que nos hemos dado la vuelta, pues podemos ver que efectivamente, si nos quedamos un rato más, que saltan los electroventiladores, que la calefacción funciona una vez que, como he dicho, el motor está caliente, que el olor del escape no sea raro, que por ejemplo un olor a azufre o un olor extraño puede indicarnos también problemas en la combustión. Un truquito relacionado con accidentes. Bueno, pues si miramos en las partes de la carrocería que no están visibles, como por ejemplo en la parte baja de las puertas o en el capó, podemos encontrar si el coche ha sido repintado o podemos encontrar un cambio de tonalidad que puede indicar que ha habido ahí que pintar porque ha habido un accidente o cualquier otra cuestión, con lo cual tendremos que preguntar al dueño si no nos ha explicado correctamente las cosas. También podemos mirar en los faros si ha habido un accidente o no, porque normalmente viene la fecha escrita de cuando se montaron. Ahí lo veis en el Puma, que se montaron en el año 2001. Esto nos indica si se ha cambiado el faro entero, pues que efectivamente también ha habido un golpe. Y por último, pues un par de detallitos más. No está mal también levantar la moqueta para ver, esto sobre todo en los coches viejos, pero hay coches de hace 20 años ya que tenían problemas con óxidos, que todo está bien ahí debajo y no encontramos nada extraño, más allá de la suciedad y, como digo, el desgaste normal de los componentes. De la misma manera que, como digo, pues hacer como un repaso en la ITV, también yo intento siempre ponerme el cinturón y ver que no hay ninguna holgura, que no retorna mal, en definitiva que los cinturones están en buen estado. Esto, por supuesto, guarda mucha relación con que el coche haya pasado o no la ITV, lo cual nos va a poder dar juego en función de lo que veamos que hay que arreglar para renegociar el precio o que nos den el coche con la ITV pasada. Y bueno, después de haber hecho esta prueba visual y esta prueba dinámica, pues simplemente, a ver, estar claro que hemos revisado las facturas, hemos revisado los papeles, nos vamos a casa y si el coche nos interesa, después de tener una visión general de lo que es el coche en sí, lo cotejamos con el precio, lo cotejamos con lo que hay en el mercado y decidimos, sin más. Si nos interesa el coche y no lo hemos hecho, vamos a pedir el informe a la DGT y si nos cuadra todo, ya vamos a tener una información suficientemente interesante como para poder tomar una decisión, digamos ya con un poquito más de visión. Es posible también que el coche pues tenga algunos pequeños defectos y demás y que se pueda negociar, es el momento además de negociar el precio. Y una vez que todo esto está hablado y que está pensado, pues llega el momento de tomar la decisión. Yo igualmente os recomiendo que no os precipitéis, no os lancéis al primero que veáis, os vais a ir encontrando con distintos tipos de coches, distintas calidades, distintos estados y vais a tener más elementos de juicio para comparar. Eso, como digo, es algo que tengáis clarísimo que queréis ir a por ese coche. A mí, desde luego, me sigue pareciendo interesante, pues o ir acompañado de alguien que sepa algo más y que pueda hacer preguntas que a lo mejor a ti se te olviden, o directamente si puedes llevárselo a un profesional, que además hay dueños que aceptan que lo lleves a un taller para que lo revisen, siempre alguien de confianza, pues quizá merece la pena gastar ese dinero en que el coche lo revise un profesional en aquellas cosas fundamentales como pueden ser posibles accidentes, daños ocultos en el motor, etcétera, etcétera, etcétera. Y nada más, amigos y amigas, espero que esta entrada os sea útil, os sea provechosa, que acertéis en vuestras compras en el futuro a la hora de adquirir un vehículo usado y que aquí me tenéis. Espero poder traer información más interesante en próximas entradas en este canal. Muchísimas gracias, un cordial saludo, hasta luego.